Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a Camino a la Victoria. Soy Humberto González y es un honor poder compartir este momento contigo. Imagina que compras un regalo muy especial para alguien que amas. Lo envuelves con cuidado y se lo entregas con entusiasmo. Pero en lugar de agradecerte, esa persona se enoja y te acusa de ser intolerante por ofrecerle ese regalo. Suena extraño, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que sucede cuando muchas personas rechazan el Evangelio de Jesucristo. En la enseñanza de hoy, el Dr. Robert Jeffress nos ayudará a entender qué es realmente la salvación y por qué el regalo que Dios ofrece al mundo es la mayor muestra de amor que alguien podría recibir. Así que trae tu Biblia, reúne a tus seres queridos y comencemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Lo que todo cristiano debe saber sobre la salvación. En nuestra serie, Lo que todo cristiano debe saber, examinamos las 10 creencias fundamentales del cristianismo histórico. Y hoy vamos a ver lo que todo cristiano debe saber sobre la salvación. Ahora bien, hablamos de la salvación, cantamos sobre la salvación. ¿De qué estamos hablando exactamente? Esa palabra salvación es soterión en griego. Estuvimos hablando de soteriología en el seminario, que es el estudio de la doctrina de la salvación. Pero esa palabra griega soterión significa rescatar del peligro o escapar de la destrucción. Tenemos un Salvador que nos ha salvado. Bueno, ¿de qué nos ha salvado? La Biblia usa esa palabra, salvación, de 3 maneras distintas. Hay 3 maneras distintas en las que Jesús nos salva. Hay un aspecto pasado de la salvación. A eso lo llamamos justificación. He sido salvado de la condena del pecado. A eso se refiere la palabra justificación. En el momento en que confías en Cristo para tu salvación, eres justificado. Eres declarado no culpable por Dios. Y eso sucede en el momento de tu salvación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que eso es la justificación. Pero también hay un aspecto presente de la salvación. Estoy siendo salvado del poder del pecado. Eso se llama santificación. Nuestro último mensaje de esta serie, o el penúltimo, será lo que todo cristiano debe saber sobre la santificación. Ahora mismo, si eres cristiano, el Espíritu Santo está disponible para salvarte del poder del pecado. De eso tratan los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. La santificación dice, estoy siendo salvado del poder del pecado. A eso se refería Pablo en 1 Corintios 1, versículo 18, cuando dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Estoy siendo salvado.
El tercer aspecto de la salvación es futuro, la glorificación. Algún día seré salvado de la presencia del pecado. Cuando nos deshagamos de estos cuerpos viejos y no están deseando que llegue ese momento, estos cuerpos que están llenos del virus del pecado, un día nos libraremos de eso y Dios nos dará un cuerpo nuevo. Y en ese momento seré salvado para siempre de la presencia del pecado. Hebreos 9:28 menciona la salvación futura. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué debe volver a salvarnos? ¿No nos salvó ya? Hay una salvación futura. No es con referencia al pecado, sino para aquellos que lo esperan con ansias. Su segunda venida será para nuestra glorificación, para darnos esos cuerpos nuevos libres de pecado. Al examinar la Biblia, hay 3 palabras bíblicas que describen lo que la salvación hace por nosotros. Hay más palabras, pero hay 3 que he seleccionado hoy. Una es la palabra expiación. Cristo es la expiación por nuestros pecados. Esa palabra expiación significa cobertura. Él cubre nuestro pecado. Recuerden, vimos la última vez en Génesis 3 que después de que Adán y Eva cometieron el primer pecado, sintieron culpa de inmediato e instintivamente quisieron cubrir su culpa. Así que hicieron esa cobertura de hojas de higuera que habían cocido, pero eso no funcionó. Todavía se sentían culpables. Corrieron y se escondieron de Dios y cuando Dios los encontró, mató a un animal. La primera muerte registrada en la historia humana fue la muerte de un animal inocente. Y Dios tomó la piel de ese animal e hizo una vestidura para cubrir a Adán y Eva. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios le estaba enseñando una lección a toda la humanidad. Alguien tiene que morir por nuestro pecado. Alguien inocente debe morir por nosotros que somos culpables y solo Dios puede proveer la cobertura para nuestro pecado. Por supuesto, eso sería un presagio de lo que haría Jesús, el Cordero de Dios, quien quitaría los pecados del mundo. Esa es la cobertura, la expiación. Eso es lo que significa expiación, una cobertura para nuestro pecado. Hay una segunda palabra y esa es la palabra reconciliación. Ese es otro aspecto de la salvación, la reconciliación. La palabra griega es katalazo. Se refiere a 2 partes, 2 personas que han tenido una ruptura en su relación. La relación se ha vuelto hostil, pero una de esas partes da el primer paso para reconciliarse, para cambiar el estado de la relación de la hostilidad a la armonía. Y esa es una imagen de lo que Dios hizo por nosotros. Él dio el primer paso al enviar a Cristo a morir por nosotros. Segunda de Corintios 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aunque ustedes y yo somos los que nos hemos alejado de Dios, Él ha dado el primer paso para volver a unirnos. ¿Cómo lo hizo? El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La tercera palabra que describe lo que Cristo hace por nosotros es redención. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa palabra redimir en griego es la palabra exagorazo. En realidad son 2 palabras distintas. Ex significa fuera de algo. Agorazo se refiere al agorum, el antiguo mercado, el foro donde se compraban y vendían cosas en la cultura griega. Y entre esas cosas que se compraban y vendían estaban los esclavos. Si necesitabas un esclavo, ibas al ágora, al mercado, y pagabas el precio necesario para redimir a ese esclavo. ¿Con qué propósito redimías al esclavo? No para liberarlo, sino para que te sirviera a ti en lugar de al otro amo. Bueno, esa es una imagen de lo que Cristo hizo por nosotros con su propia sangre. Él nos redimió. Jesús no pagó ese precio en la cruz para liberarte, para que te sirvieras a ti mismo. Él te liberó para servirlo a Él. De eso tratan Romanos 6, 7 y 8.
Pablo lo dijo así en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y el precio que se pagó fue la sangre de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por eso no hay muchos caminos para ser salvo. El único precio que podía pagarse para redimirnos era la sangre de Cristo. Y eso nos lleva a la exclusividad de la salvación. Dios no ha provisto muchos caminos hacia Él. No todos los caminos llevan al cielo. Hay un solo camino para ser salvo. Y eso no debe sorprendernos. Vemos ese patrón de exclusividad desde las primeras páginas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios entregó sus 10 mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, el primer mandamiento que nos dio fue el siguiente: Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, eso suena intolerante, ¿verdad? Que Dios diga, debes adorarme a mí y a ningún otro Dios. Pero Dios es muy intolerante cuando se trata de otros dioses y otras religiones. Lo que hoy celebramos y llamamos diversidad o pluralismo, Dios tiene otra palabra para ello: idolatría. Reconocer a cualquier otro Dios como un Dios legítimo es idolatría, y Dios odia la idolatría. No hay muchos caminos hacia Dios, hay un solo camino hacia Dios. ¿Saben cómo dije? La gente rechaza esa idea. Tienen 4 objeciones principales a esta idea de exclusividad. Algunos dicen, bueno, la exclusividad es intolerante al decir que Jesús es el único camino a la salvación. Y en nuestra cultura actual, de lo peor que te pueden acusar es de intolerancia, de decir que solo hay un camino para algo. Enseñamos a la gente a ser tolerante. Intentamos inculcar en nuestros hijos la idea de la tolerancia. Pero lo que debemos entender es que cuando llegamos a la idea de la fe requerida para entrar al cielo es muy intolerante. No hay muchos caminos hacia Dios. Hay un solo camino hacia Dios. Una segunda objeción que suelen plantear sobre la exclusividad de Cristo es: ¿cómo tanta gente puede estar tan equivocada? Digo, después de todo, Pew Research dice que solo el 31% de los 7,000 millones de personas son cristianos, y eso solo porque viven en tierras cristianas. El número real de cristianos auténticos es mucho mayor que eso. Y si Jesús es el único camino al cielo, entonces estás diciendo que miles de millones de personas hoy y miles de millones del pasado están todas equivocadas sobre la fe. ¿Cómo es posible que tanta gente esté tan equivocada? ¿Cómo pueden los hindúes, budistas y musulmanes estar todos tan equivocados? No es lo que Jesús predijo. Dijo que muchos no entrarán al cielo ni hallarán el camino estrecho a la salvación. En Mateo 7 dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una tercera objeción: la gente dice, algunos dicen, bueno, no tienes que decir que eres exclusivo, porque todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. Todas las religiones del mundo enseñan básicamente lo mismo. Lo único es que quienes dicen eso son personas que ignoran las religiones del mundo, porque si miras las religiones del mundo, verás que son muy diferentes. No todas enseñan la misma cosa, y curiosamente, casi todas ellas afirman ser exclusivas. Su camino es el único camino al cielo. Finalmente la gente dice, bueno, es injusto que Dios envíe gente al infierno, sobre todo porque simplemente no habían creído lo correcto sobre Jesús. Digo, ¿qué pasa con todas las personas que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Es justo que Dios los envíe al infierno? Y saben, cuando se trata de ser injusto, siempre uso esta ilustración. Imaginen que hay 100 personas en el corredor de la muerte en Huntsville, Texas. No sé cuántos hay en el corredor de la muerte,
pero supongamos que son 100 y supongan que el gobernador un día decide que va a indultar a uno de esos presos del corredor de la muerte, dejándolo libre. Ahora algunos podrían no estar de acuerdo con el gobernador por hacer eso. Pero podría ser acusado de ser injusto porque no liberó a todo el mundo. Digo, después de todo, el único preso que fue liberado recibió la misericordia del gobernador. Los otros 99 que siguen en el corredor de la muerte reciben justicia, lo que merecen. Pero en ningún sentido se está tratando a nadie injustamente. Y es de la misma manera con el perdón de Dios de nuestros pecados. El hecho de que Dios elija salvar a algunos y no a todos no es porque Dios sea injusto. Las personas que reciben a Cristo su perdón, ellos reciben la misericordia de Dios. Quienes rechazan a Cristo reciben la justicia de Dios, pero en ningún caso Dios actúa injustamente. Bueno, ¿cómo comunicas esa verdad de la exclusividad de la salvación en un mundo pluralista en el que vivimos? Saben, hay 3 cosas que me gusta decir a la gente cuando se opone a esta idea, y espero que las anoten y las recuerden cuando la gente se oponga a la exclusividad de Cristo. Y por cierto, el 60% de los cristianos evangélicos profesantes creen que hay múltiples caminos al cielo. Así que no son solo los no cristianos quienes se oponen a esto, sino también los cristianos. ¿Qué le dices a la gente? Primero que nada, siempre me gusta decir, tu discusión es con la Biblia, no conmigo. Es muy importante remitir a la gente a lo que dice la Biblia. Ahí es donde está el poder. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Le recuerdo a la gente las palabras de Jesús en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de estos 3 versículos? Vienen de los labios de los 3 judíos más prominentes del Nuevo Testamento: Jesús, Pedro y Pablo. Muchas veces me acusan de ser antisemita simplemente porque digo que los judíos también deben confiar en Jesús para ser salvos. Un judío me dijo, y estaba bromeando, pero dijo, ¿no es usted el tipo que les dice a los judíos que se van al infierno? Y me reí y dije, bueno, en realidad esa idea no vino de mí. La saqué de un rabino judío. Su nombre era Jesús. Jesús era judío y aún así dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos recordarle a la gente que su discusión es con la palabra de Dios, no con nosotros. Segundo, debemos enfatizar que Dios quiere salvar al mayor número posible de personas, no al menor. Ese es el corazón de Dios. Lo vemos en 1 de Timoteo 2, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. E incluso el mismo Jesús dijo esto sobre sí mismo. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Finalmente le recuerdo a la gente que el hecho de que Dios haya dispuesto un único camino hacia la salvación demuestra su amor, no su odio. El hecho de que provea un camino de salvación demuestra su amor, no su odio. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, ¿quién puede ser salvo? La disponibilidad de la salvación. Incluí esto porque hay muchos teólogos y aspirantes a teólogos a los que les encanta discutir sobre quién puede ser salvo. Son solo los predestinados y los elegidos. ¿Creemos en la expiación limitada, que los pecados de Jesús fueron solo por los elegidos? ¿O es la sangre de Jesús suficiente para que todos sean salvos? ¿Quién puede ser salvo?
Un estudio interesante que pueden hacer alguna vez es buscar la palabra todo aquel. Todo aquel. Y vean cuántas veces se usa en el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dijo Jesús, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿O qué dice la palabra de Dios en primera de Juan 2, versículo 2? Y Él, hablando de Jesús, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra, propiciación, significa satisfacción. Significa aplacar a alguien que está enojado. La sangre de Jesús es la satisfacción. Satisface la ira de Dios, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Bueno, espere un momento, pastor. Si su sangre es para todo el mundo, entonces, ¿significa eso que todos son salvos automáticamente? ¿Todos son salvos automáticamente? No. ¿Recuerdan lo que vimos la última vez en Romanos 5? Pablo dijo que por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y todos pecaron. Por el pecado de un hombre, todos fueron condenados. Pero luego Pablo dice en Romanos 5:17 que el don de la salvación no es como la maldición. Esa viene automáticamente. No tienes que hacer nada para estar bajo la maldición. Todo lo que tienes que hacer es nacer y no tienes que hacer nada para ir al infierno al morir. Solo sigue por el camino por el que vas. Y si nada pasa en tu vida, en tu relación con Dios, terminarás en el infierno. Todos estamos bajo la maldición, pero el don es diferente. No viene automáticamente, dice Pablo. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, Adán, mucho más. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. A menudo uso esta frase. Se basa en la frase de alguien más. La ajusté un poco sobre la sangre de Cristo. La muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero es eficiente solo para los creyentes. El perdón de Cristo está disponible para todos, pero solo se aplica a quienes lo reciben. No es eso lo que dice Juan 1:12, pero a todos los que ¿qué? Recibieron a Cristo. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Tiene que haber un momento en el tiempo en que recibamos ese don al confiar en Cristo por nosotros mismos. A todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, incluso a los que creyeron en su nombre. William Cowper fue un poeta del siglo XVIII que tuvo una vida horrible. Cuando tenía 6 años de edad, su madre murió y sus parientes lo tomaron por la fuerza y lo enviaron a un internado donde fue acosado y hostigado por niños mayores. Cayó en una profunda depresión. Intentó suicidarse varias veces. Finalmente, en 1756, a los 25 años, William Cowper fue internado en lo que solían llamar un hospital psiquiátrico. Ese era el peor destino que podía sufrir cualquiera en el siglo XVIII. Estaba en ese asilo, se despertaba en medio de la noche gritando, mi pecado, si tan solo hubiera una fuente en algún lugar para limpiarme de mi pecado. Entonces, por la providencia de Dios, un médico atendió su caso, un cristiano psiquiatra, el doctor Cotton, y el doctor Cotton le presentó a Jesucristo a William Cowper, quien podía perdonar su pecado. Más tarde, Cowper testificó sobre lo que le sucedió. Dijo, el período feliz que debía sacudirme los grilletes y me ofrecería la libre misericordia de Dios ya había llegado. Me senté en una silla cerca de la ventana y al ver una Biblia volví a recurrir a ella una vez más en busca de consuelo e instrucción. La salvación no es una recompensa, es un regalo de Dios basado en la obra redentora de Jesucristo. La Biblia nos enseña que el pecado tiene un precio y alguien debe pagarlo. Pero en su amor, Dios dio el primer paso para reconciliarnos con Él.
Aun cuando fuimos nosotros quienes le dimos la espalda, Él tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Te animamos a unirte a nuestra comunidad. Queremos conocerte y orar por ti. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Camino a la Victoria y compartir con nosotros tus preguntas, motivos de oración y también tu testimonio sobre cómo este programa ha bendecido tu vida. Como Nati, quien nos escribió lo siguiente. Me gusta mucho la manera como enseñan la palabra de Dios. Me hace reflexionar mucho sobre mi vida. Gracias, Nati. Así también nosotros queremos escuchar de ti. Y quédate con nosotros, que en unos instantes regresaré para contarte lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. La salvación no es algo que podamos ganar con nuestras obras. Es un regalo de Dios, basado completamente en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y como todo regalo, debe ser recibido. Si aún no lo has hecho, hoy puedes recibir el regalo de la salvación poniendo tu confianza en Cristo Jesús. En nuestro próximo encuentro aprenderemos todo lo que un cristiano debe saber sobre la iglesia. Quédate con nosotros para ver un adelanto. La mayoría de la gente piensa que la iglesia es un tema periférico. La razón por la que es periférica en su mente es porque es periférica en su vida. El hecho es que creen que la iglesia es solo otra organización amable que quiere su dinero y su tiempo, pero que va camino a la extinción. Y sin embargo, como nos dice Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Lo que todo cristiano debe saber sobre la iglesia. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.